puedo encender tu luz, oh ya verás. La oscuridad no dura, sal al bosque, llama a tu lobo y olvida lo feroz de la pena de hoy. Deja atrás el pasado, sana tu dolor. La noche que apagaron la luz. Buenas, ¿cómo les va? Acá les habla Cristian Boitovies y esto es La noche que apagaron la luz. Tercera temporada. Estamos en el capítulo 1 de la tercera temporada. ¿Y qué vamos a utilizar en esta tercera temporada? Los 22 arcanos mayores del tarot. ¿Para qué? Para usarlos como disparador de algunas reflexiones que quiero regalarles, que quiero compartir con ustedes. Vamos a empezar con el loco, arcano que no lleva número, puede estar al principio o al final de los 22 arcanos mayores. Mi intención no es trabajar hoy o reflexionar sobre la locura como ese cuadro psicopatológico donde uno pierde el contacto con la realidad, sea total o parcial. No desde el punto de vista de la pérdida de contacto con la normalidad, con la realidad, sino cuando uno tiene una manera de ver las cosas o una manera de actuar que no va de acuerdo con los lineamientos de la época, con el paradigma conjuntural. Tenemos en la historia miles de ejemplos, Galileo Galilei, Charlie Parker en el jazz, donde en ese momento son tomados como locos, como incomprendidos por la sociedad y son en realidad adelantados. ¿Cuántos? Ahora resulta que hace poquito Estados Unidos reconoce que en el fondo de los océanos hay vida no humana, extraterrestre, entre comillas, civilizaciones, ponele. Pero ¿cuántas personas antes de esto, cuando se negaba esto, eran tildadas de loca porque tenían contacto con seres? Bueno, la idea es esto, ¿no? Porque en realidad, si nos ponemos a pensar un poquito, la línea que separa la locura de la normalidad es, en muchos casos, tan delgada que resulta difícil definirla con precisión. ¿Pero por qué? Porque la normalidad podemos entenderla como un rango de comportamiento, de pensamientos y emociones que se alinean con las expectativas sociales y culturales de una época. Entonces la locura de esta manera, en esta dialéctica, sería su opuesto. Representaría la ruptura con estas expectativas sociales. Obviamente, como te acabo de decir, la línea que separa lo que se considera locura y lo que se considera normalidad es algo que se define por épocas, por momentos. Lo que en una cultura se considera locura, en otra no. O sea, no solo por épocas, sino también por cultura, ¿no? Yo creo que la creatividad es hija de la locura. Para poder ser creativo tenés que romper con el paradigma imperante. Vos pensás que todas las creaciones, en un punto, fueron disruptivas de la época. Freud, cuando empezó a pensar cuestiones psicoanalíticas, y la verdad que era tildado de degenerado, de loco, de estafador,
Y mira ahora el psicoanálisis cómo se ha aprendido tanto, por lo menos en el pensamiento, aunque lo critiques, aunque estés en desacuerdo del psicoanálisis. Para hacer una mención breve, la locura tomada como cuadro psicopatológico nos va a hablar de una pérdida severa de contacto con la realidad. Podés experimentar alucinaciones, delirios, trastornos profundos del pensamiento, trastornos en el discurso, ¿no? También, de hablar. Mi idea es hacer este distingo, esta diferenciación entre la locura como cuadro psicopatológico y esto que te digo ahora, la locura como algo disruptivo de las expectativas sociales, para poder entender fenómenos como la creatividad y también poder reflexionar acerca de quiénes somos, acerca de nuestra identidad, poder reflexionar acerca de lo real, por decirlo de alguna manera, de nuestro yo, de la consistencia de nuestra personalidad. Creo que es importante poder entender esto para poder darnos cuenta realmente quiénes somos. Tal vez no podemos, a ciencia cierta, con lo que vamos a hablar hoy, definir quiénes somos, pero sí lo que vamos a poder hacer es cuestionar quiénes somos. Vuelvo a recalcar esto porque me parece fundamental. La idea es cuestionar lo que vos creés que es sólido, tangible y real. Eso es el objetivo de cada uno de los capítulos, de estos 23 capítulos que tiene la tercera temporada. Que podamos trabajar acerca de cuestionarnos lo que consideramos normal, lo que consideramos esto es así, esta es la verdad. Es importante también entender que se desprende para mí de la locura dos cosas fundamentales. Una tiene que ver, como te decía, la hija, la creatividad, y la hermana de la creatividad es el desapego. Creo que ser disruptivo de las expectativas sociales que tienen nosotros es una manera de desapego. Por eso creo que creatividad y desapego van de la mano. Y como diría el refrán que siempre me gustó, de médico, de poeta y de loco, todos tenemos un poco. Bueno, espero que disfruten. Con tu gran bondad llenas de luz esta canción. Ellos no tienen voz, pero tú puedes hablar. Con cada donación les das una oportunidad. Dona un poco más, haz feliz un corazón. Con tu gran bondad llenas de luz esta canción. Ellos no tienen voz, pero tú puedes hablar. Con cada donación les das una oportunidad. Cada centavo cuenta, esas patitas sienten. Llegaste a mí un miércoles, apenas un suspiro, un alma frágil que la vida no quiso rendir, con ojitos cerrados y un futuro incierto, cargando el peso de un mundo despiadado. 2 días de vida y ya luchabas, con tu cordón umbilical y un cuerpito tan débil. En tus ojitos una batalla invisible y en mi corazón un imparable llamado. Cada hora una gota de esperanza, en leche tibia y en manos que aprendían a ser gata madre, enfermero, refugio, a construir un hogar en el amor. Te limpié los párpados de sombras, te ayudé a encontrar el camino de la vida, te acompañé en tus días de debilidad y en tus noches de silencios. Cuando empezaste a caminar, te caíste de una mesa y el mundo tembló. Las convulsiones llegaron como relámpagos y descubrimos con el corazón en la mano tu hidrocefalia y unos ojos
me miraban y luchaban por abrirse al sol. Pero nunca te rendiste, mi pequeño Moncholito. Yo tampoco, porque cada día con vos es un recordatorio de que el amor no se mide ni en tiempos, ni en fuerzas, ni en normalidades. Hoy sos un gato normal, pero ¿qué es normal? Sos cariñoso, sos negro como la noche, pero lleno de la luz más pura y brillante. Tu vida es un canto al rescate, a la esperanza, a las segundas oportunidades, a esas oportunidades que cambian destinos. Mi Moncholito, mi compañero, mi inspiración, en cada foto un testimonio y en cada ronroneo una lección. Que lo frágil puede ser fuerte, que el amor siempre encuentra su camino y que rescatar es salvar al otro y salvarse uno mismo. Por vos, Monchi, y por todos los monchos del mundo, hoy quiero gritar de esperanza, hacer un llamado a la acción, porque cada vida merece una chance y cada corazón un lugar para amar. No quiero entrar en polémicas porque cada uno tiene su librito, pero más o menos te tiro alguna data del loco, pero para que a mí me sirve. No quiere decir que sea lo que la carta del tarot refleje, ¿no? Pero para empezar te puedo decir que el loco no tiene número. A veces está al principio, a veces está al final, que tiene que ver, que expresa un poco y simboliza la incapacidad que tiene para este arquetipo, para encuadrarse dentro de las estructuras convencionales. El loco, la carta representa lo nuevo, lo impredecible, lo que se sale del esquema establecido. Su figura, a menudo vestida con atuendos de bufón o ropas desgastadas, camina al borde de un acantilado, a veces en el tarot, ajeno al peligro que lo rodea. Nos desafía a explorar el misterio de la existencia, invitándonos a adentrarnos en terrenos desconocidos, tanto en el mundo exterior como en nuestro interior. Si vos lo ves acá caminando, tiene una mirada hacia el cielo, como buscando la iluminación del espíritu, ignora las limitaciones del mundo material, por eso no mira hacia la tierra, y lleva una pequeña bolsa al hombro, que contiene lo necesario para vivir, para su viaje, ¿no? Que un poco habla del desapego. El perro a veces es un gato, lo acompaña, mordiéndole suavemente la pierna o la ropa, y dicen a veces que representa el sentido común, ese instinto que nos advierte del peligro, intentando, a veces dicen, detenerlo antes de que caiga a un abismo, que en la carta del Marsella no está, pero en otras sí. Sin embargo, el loco avanza, está impulsado por una confianza en sí mismo y en el proceso de la vida y desafía las normas. No le importa si se va a caer, si no se va a caer, él sigue adelante. Nos invita un poco a tener en cuenta la espontaneidad y la creatividad, a tener confianza en nosotros mismos, como te decía recién, en el proceso de la vida, aprender a desapegarnos y encontrar libertad, aceptar el riesgo y tratar de manejar el miedo, ¿no? O sea, superar el miedo, lanzarse, saltar al vacío, saltar el abismo. El loco vive en el presente y esto habla de lo resiliente y lo adaptable que es, ¿no? Cómo se puede ir adaptando a lo que le va trayendo la vida. Un poco lo vamos a hablar ahora. Y un poco también es quién soy, de verdad. Porque el loco lo que viene a romper es el molde, viene a romper lo instituido, lo que es así. El paradigma, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos? Mira, ante semejante pregunta solemos aferrarnos a lo más conocido. ¿Qué es lo más conocido? ¿Qué es lo que más conocemos? Nuestro nombre, nuestro género, nuestras relaciones de parentesco, la especie, soy hombre, mujer, el hijo de. Si estamos circulando por la calle y una autoridad nos pide identificarnos, seguramente le mostrás el DNI, un número. Pero, ¿hasta qué punto somos nuestra identidad? ¿Hasta dónde no somos algo más que esto? Nuestro nombre, nuestros datos filiatorios. Podemos decir que somos sujetos en la medida en que pertenecemos a un linaje familiar y sociohistórico particular. No hay quien escape a los designios de su sociedad, el nombre, la cantidad de años, el lugar ocupado en su medio.
Y así transcurre esa carrera que todos conocemos entre el nacimiento y la muerte. Esto es lo que la mayoría denominamos yo, ego. Sumamos a esto, a este ego, nuestro bagaje de recuerdos. ¿Y quién podría dudar ya cuando le preguntan quién sos? ¿Quién podría dudar de quién es? ¿No? La persona en el teatro griego significa careta, lo que hoy entendemos como personalidad. Pero quiero ir más allá del personaje, ¿no? Que personare. O sea, antes se ponían las caretas y atrás estaba el actor. Pero la pregunta es, ¿quién sostiene nuestra careta social? ¿Quién sostiene nuestra careta del ego? ¿Qué hay detrás de nuestro ego, de nuestro nombre? Para nosotros a veces es muy angustiante imaginarnos que no existimos, que el Cristian, por ejemplo, no existe y que Cristian se va a disolver después de mi muerte. Entonces, capaz nos cuesta entender que, tal vez, digo, uno no tiene tampoco la verdad, que al morir ese ego se convierte en una energía sin edad, sin sexo, sin nombre, sin parentesco. Nos cuesta tanto imaginarnos eso, ¿no? Nos cuesta imaginarnos, a los ángeles le ponemos nombres de hombres, nos cuesta imaginar algo impersonal. Antes de ir a lo intangible, esto que venimos hablando es desarrollar la vida común. Digo, ¿cuáles son mis metas? Casarme, tener plata, tener un auto, tener una casa, tener familia, tener hijos, y ya está. Soy peronista, soy K, soy radical, soy libertario, soy de Milei, soy de River, listo. No, ya está, ¿qué más? ¿Para qué? Y ahí está. La verdad, ¿cómo te complicás? Qué loco que sos. Dejate de joder, no, nada. Entonces, siendo un poco más a lo intangible, que tiene que ver con una pregunta, recién hablamos de dónde vamos, hacia dónde vamos después de vivir, y vamos a la otra, al otro extremo. ¿De dónde vinimos? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Independientemente de la creencia que vos tengas, podemos acordar que al momento de nacer no tenemos conocimiento alguno de quiénes somos, de quiénes vamos a ser, de cómo nos vamos a llamar. No sabemos nada de la vida. Y no es hasta llegar a cierta edad y a fuerza de reiterados llamados que nos hacen nuestros padres que entendemos cómo nos han nombrado. Yo entendí que me llamaba Cristian después de que Cristian, hola Cristian, ¿no? Y también por medio de nuestros padres vamos entendiendo cuáles son las reglas, las normas, los usos y costumbres. Yo te contaba alguna vez en algún episodio que yo era chico y yo me llevé cosas del kiosco. Yo no sabía que estaba robando. Uno nace y cree que siempre el mundo fue así. Uno nace y cree que siempre hubo un inodoro. Uno nace y siempre cree que hubo espejos o que hubo agua caliente. Y entonces ese confort que uno tiene cuando un poco se le mueve por algo, si se te cortan la luz por más de una semana, ya está, es terrible. Y quizás en otro momento de la historia no se necesitaba. Y empezamos a necesitar esas seguridades, estos confort. Y no solo el confort que tiene que ver con la sociedad, sino también nos empieza a dar seguridad los mandatos que nos dieron. Aunque nos limiten, nos dan un cierto reaseguro, un cierto lugar por el cual somos nosotros. Viste que a veces uno dice, me da miedo, no me da miedo que me vaya mal, sino que está yendo tan bien que me da miedo. Bueno, ¿acaso cuando nosotros vemos un animal que está en cautiverio no vuelve a la jaula? Y vos decís, pero si tenés que ser libre, porque se siente seguro, nos sentimos seguros en nuestras jaulas. Y un poco loco lo que viene es a romper estas jaulas, a romper lo que está instituido. Había una canción de Charlie que decía, la locura es poder ver un poco más allá. Y siguiendo esta línea, ¿no? me ponía a pensar, cuando nosotros estamos fuera del estanque, podemos ver el cardumen de peces, los cuales, si tuviesen conciencia, no podrían siquiera imaginar el dibujo que forma su cardumen, ¿no? El dibujo que forma el pelotón de peces. Tampoco pueden darse cuenta del agua que los está uniendo. Y mucho menos pueden llegar a entender o pueden llegar a visualizar o imaginarse que hay un observador que los está
viendo que no está dentro del agua. Y a veces me pongo a pensar que tal vez sea esa, en parte, nuestra realidad también. Que podemos ver tan solo una limitada parte y no comprender el todo que nos rodea. El tema, me parece, es quedarnos con lo que vemos como la realidad y no poder romper disruptivamente con eso que pensamos que es concreto. Entonces la figura de este nos trae una frescura que desafía las cadenas que nos atan a una realidad que creemos completa y concreta. Nietzsche dijo que la locura es rara en los individuos, pero en grupos, partidos, naciones y edades es la regla. Un poco lo que yo interpreto y lo que me gusta interpretar de esto es que, lo que te decía recién, socialmente estamos re locos. Socialmente, imagínate, ¿no? O sea, a veces cuando me dicen qué es lo normal y qué es la locura, socialmente pensamos que la ropa de marca, la persona que tiene ropa de marca es superior a la que no, por ejemplo. Socialmente tenemos mucha locura. You know, that's the ride, ups and downs as we both glide. Hoy en Faros de la Noche, Facundo Cabral, el loco que nos enseñó a viajar ligeros. ¿Quién era Facundo Cabral? Para algunos, un cantautor, para otros, un filósofo. Pero yo creo que era un loco maravilloso, en el mejor sentido de la palabra. Uno de esos que no encajan, que no tienen un lugar fijo, porque su casa es el mundo entero. El sentido de la vida creo que es encontrarse, nacemos para encontrarnos. Como el Bautista se encontró con el más bello, como María se encontró con José. Cuando nos encontramos, la vida es mucho más grata. Se lo dice alguien que ha vivido casi toda su vida en soledad, pero ahora es otra soledad, es una soledad elegida. No es la soledad la fuerza del principio. Tengo derecho a decir que el mundo que la humanidad es una sola familia y que la Tierra es un solo país porque llevo caminado 164 países en 35 años. Como me junto hoy con ustedes, me junto con hermanos vietnamitas que trabajan en los arrozales con el agua hasta la cintura, en Biafra, en Camboya. Desayuno con la Madre Teresa o con Yacoca, que es uno de los hombres más ricos de Estados Unidos. Desayuno de vez en cuando con algunos amigos en Katmandú, donde he visto cosas impresionantes que nosotros podríamos solucionar en 10 minutos. Por ejemplo, he visto los sábados, hoy es sábado o domingo. Domingo, bueno, los sábados al mediodía se juntan las madres de los hijos recién nacidos para darse valor. Y los maridos alrededor hacen ruido para que no se escuche el grito de los niños porque se juntan para romper sus piernas y sus brazos. Algunas madres calientan un alambre rojo para quemar los ojos de sus hijos, para que queden ciegos, así pueden pedir limosna. Porque es la única manera de sobrevivir en una sociedad que se preocupa por la última novia de Julio Iglesias o el último novio de Michael Jackson, donde se jerarquiza el dinero más que la bondad, donde es más noticia Madonna que la maravillosa Madre Teresa, que es la presencia de Jesús en estos días. Es un lujo que nos damos los humanos. Facundo nació en 1937, en La Plata, y de entrada, la vida le tiró un par de cachetazos. Su papá los abandonó, y él creció en la pobreza más dura. ¿Cómo se sale de ahí? A veces no se puede, pero a Facundo le pasó algo extraordinario. Conoció el caos y lo transformó en poesía. De pibe, era un rebelde sin brújula, más animal que humano, podríamos decir. Hasta terminó en la cárcel, y ahí, en ese lugar, que parece ser el final del camino, escuchó por primera vez las palabras de Jesús en un evangelio.
Él lo describió como un despertar, como si alguien le hubiera encendido una luz en la cabeza. Y esa luz lo guió por el resto de su vida. Después de eso, Facundo empezó a cantar, pero no para ser famoso, ni para vender discos. Cantaba para compartir lo que había descubierto, que somos libres, que no necesitamos tanto, que la vida está en las pequeñas cosas. Sus canciones eran como una mochila liviana para el alma. ¿Quién no escuchó "No soy de aquí, ni soy de allá" alguna vez? Es casi un himno de los que no se sienten atados a nada. Lo que más me fascina de Facundo es cómo abrazó el desapego. Viajaba por el mundo con lo puesto, sin acumular, sin pertenecerle a nada ni a nadie. Y en ese andar hablaba de amor, de Dios, de la vida simple, pero nunca desde un lugar solemne. Te decía las verdades más profundas como quien cuenta un chiste en la mesa de un bar. Facundo fue un loco porque vivió como quiso, sin pedir permiso, y nos mostró que no hace falta pertenecer a un ser social que nos aprisiona. Él cuestionó esas normas que dicen cómo tenés que ser, qué tenés que hacer, qué tenés que tener. Para él, la verdadera libertad estaba en volver al ser natural, en escuchar esa voz interna que el ruido del mundo intenta silenciar. En 2011 lo mataron en Guatemala, pero no pudieron apagar la luz que dejó encendida. Hoy sigue siendo un faro para todos los que nos animamos a soltar, a viajar más ligeros, a preguntarnos: ¿estoy viviendo como quiero o como me dijeron que debía vivir? Facundo nos enseñó que no hace falta tener un mapa, solo hace falta confiar en el camino. Para empezar a entender un poco lo que vamos a hablar hoy, te traigo la teoría de los conjuntos, para graficar un poquito cómo vamos construyendo nuestro ser social desde la base de nuestro ser natural. Tenemos el conjunto naranja, que lo llamamos el conjunto A. También lo llamamos, como decimos, el ser natural. Es el ser, es lo real para Lacan y es la cosa en sí para Kant. Ya lo vas a ver esto más adelante. Dentro de este conjunto, como siempre lo hablamos, vamos a encontrar el cachorro humano, el hombre bien o la mujer bien nace. Y hay un soporte material. ¿Qué es el soporte material? El cuerpo tiene que ver con el habitáculo, donde va a desarrollarse el temperamento, tiene instinto y pulsiones. No importa bien la definición de cada cosa, ¿no? Pero sí es importante que el soporte material va a tener todas las condiciones para poder desarrollarse en esta realidad. El sistema perceptivo, los 5 sentidos, todos los aparatos que has estudiado en la primaria, ¿no? El motor, el urinario, el digestivo, bueno, todo ese soporte material. El temperamento tiene que ver con esa tensión corporal, ponerlo de alguna manera, que quizás vas a ver en algunos niños que son como más ansiosos o menos ansiosos. El instinto, bueno, nada, lo compartimos con los animales. Las pulsiones es una cuestión un poquito más elaborada. El instinto es algo que se tiene que satisfacer sí o sí. Vamos a pasar ahora al conjunto B, el conjunto azul. El conjunto azul lo intitulamos el sistema familiar, que este sistema familiar mediatiza un poco lo social y lo cultural. Pierre Lanier nos plantea que la madre genera una violencia cuando amamanta a su hijo porque le hace un baño de lenguaje en donde le va contando cosas de su familia, cosas de la sociedad, se le va poniendo palabras a ese ser natural que no tiene lenguaje. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este sistema familiar? En este sistema familiar van a aparecer todo lo que tenga con la herencia, no solo con lo corporal, sino también con la información que va de generación en generación. Todo esto está mediatizado por los cuidadores y los adiestradores. El chico se encuentra con las normas, los usos y las costumbres, y todo esto mediante el lenguaje. También lo que va a encontrar es una interpretación a lo que le sucede. Acá tenemos ahora sí la intersección del conjunto A que teníamos
el ser natural, y el conjunto B, que sería lo social mediatizado por la familia, que nos va a dar, yo le puse el nombre, mente, ego y super yo a esta intersección. Entonces, del resultado entre el soporte material, el temperamento, el instinto, las pulsiones y los usos y las costumbres, la herencia, el lenguaje, y a medida que el infante va viviendo, vamos a empezar a encontrar una identidad, tu nombre, número de documento, hijo de, hermano de. Se va a generar el carácter, que el carácter tiene que ver con muchas cuestiones que se van suscitando en primer septenio con la madre. Van a empezar a existir los deseos, los miedos, las aspiraciones, los apegos, los traumas. Todo esto que vemos acá son del contacto, por decirlo de alguna manera, de ese ser natural con este mundo simbólico que es el lenguaje, mediatizado por la madre o la familia. Si sociedad no existieran ni traumas, ni aspiraciones, ni deseos, ni identidad, ni carácter, los miedos serían sumamente instintivos. Esto que te traigo es algo que se me ocurre a mí para explicarte un poco, no es nada científico, pero para poder darte una idea básica, como dicen, una introducción básica a la diferenciación entre lo natural y lo social. Lo natural, cuerpo, lo social es lo simbólico. Al grupo A, al grupo del ser natural, le terminé poniendo en este lugar, en este momento, la tabula rasa. La tabula rasa tiene que ver con, decía Aristóteles en su momento, que el ser humano cuando nace es una tabula rasa, o sea que se le van imprimiendo cosas a medida que va teniendo experiencia. Y el grupo B, que te diga que era lo social, le puse el grupo de lo aprendido. Vas aprendiendo todas esas cuestiones, ¿no? Vas adiestrando ese ser natural para poder adaptarse a esta sociedad. ¿Te gustaría revivir esas películas clásicas o tenerlas en tu colección en formato digital? Bueno, pedíselas a Gonza. Además, si sos amante de la música, también podés conseguir discografías completas o discos individuales en MP3. Consulta ya y amplía tu colección. Comunícate al 11 67 23 67 59. 11 67 23 67 59. Soy Graciela López, consultora psicológica y docente con amplia experiencia que ayuda a transitar tu camino hacia una mejor calidad de vida. Sesiones presenciales y virtuales. Contactame para coordinar un encuentro por WhatsApp al 11 5133 9192. Por Instagram en @consultoragralopez. Bueno, vamos con el tema elegido de hoy. El tema elegido por Gonzalo Cabrera, pero sí. Estamos en el comienzo. La noche que apagaron la luz. Miércoles 21 horas. Domingos 18. Sábados 24. A veces. Míranos por Twitch a Cristian W. Idea y conducción Cristian Boitovies. ¿Papoy? Macarena Papoy. No. Papoy. ¡Ah! Papoy. Para comunicarte con la noche que apagaron la luz, te paso el WhatsApp 11 80 63 2000. Es re fácil. Acá nuestro secretario está atendiendo las llamadas. 80 63 2000. Freud, papá Freud, cuando habla del psiquismo, lo que nos dice es que tendríamos que pensar la mente como construida como en una capa de cebolla. ¿Ves el videíto que te puse recién de quiénes somos? Bueno, detrás de una escena hay otra, y en el medio un vacío.
núcleo duro al que uno nunca puede llegar. Igual que las capas de una cebolla, ¿no? Pelás una, otra y pensás que, pero siempre es una que está antes y otra que está después, hasta la nada. Lacan trae algo que son 3 registros y es lo imaginario, lo simbólico y lo real. Por ejemplo, lo real no es igual a la realidad. Lo real es igual a la cosa en sí. Es eso que yo nunca voy a poder conocer, como se lo traía con Kant. Lo imaginario es lo que yo veo y me hago una imagen. Ahora vamos a entender un poco más cómo se construye el yo y por qué dice Lacan que es imaginario. Y lo lingüístico con lo simbólico, con la metáfora paterna, cuando uno entra en la sociedad. Entonces, un poco poder pensar tiene que ver con estos 3 registros. Cuando uno nace, esto lo hablamos muchas veces, si querés buscarlo en alguno de los episodios de YouTube, El estadio del espejo, uno nace es un cúmulo de sensaciones, ¿no? Tiene un temperamento y tiene un cúmulo de sensaciones. Todas fragmentadas. ¿Qué pasa? En un momento, uno se ve al espejo, la madre nos presenta en el espejo, y ahí dice, acá está el bebé, ese sos vos. Nosotros, si vos el que tiene algún sobrino, un hijo, puede verlo, el bebé lo primero que piensa es que es un otro en el espejo, y lo quiere agarrar. A veces pasa con los animales también. Pero conforme pasa el tiempo, se va dando cuenta que ese otro imaginario que está en el espejo, ¿por qué es imaginario? Porque él lo que ve es un reflejo invertido de él, ¿no? Él se ve afuera, y entonces se está viendo, y ahí empieza a construir su identidad, su personalidad. Bueno, más que nada su identidad, su personalidad tiene que ver con otras cosas. Me explico, ¿verdad? O sea, vos vas desde una imagen construyendo quién sos. Por eso es imaginaria, por eso es virtual yo. La personalidad, en Grecia cuando actuaban, se ponían las máscaras y sonaba, ¿no? Resonaba la voz detrás de la máscara y quedó personaje. Tiene que ver con esos personajes que nosotros vamos teniendo, que tienen que ver con nuestro carácter, con nuestro temperamento, con nuestros hábitos. Hume, que era el que hablamos antes del empirismo, lo que decía es que el yo también es imaginario, porque cuando uno piensa que el yo es consistente, ¿no? Yo soy este, pero uno no tiene recuerdo real, consistente de todos los momentos de su vida. Uno hizo un recorte, y cuando la memoria lo trae, obviamente que la memoria no trae tal cual las cosas, hace una recreación que se va deformando y que se deformó también, ¿no? Por la emoción que yo tenía cuando guardé el registro, por la emoción que tengo ahora, por un montón de cosas. Entonces, mi idea de yo, según Hume, es ilusoria, porque lo único que importa para él es lo que está en los sentidos. ¿A qué vamos con esto? ¿No? A que la realidad tiene que ver con esto imaginario, tiene que ver con esto lingüístico, con esto heredado por mis padres, por la novela familiar. Y la novela familiar me va a dictar, y la novela edípica propia, quién soy yo, qué rol tengo que actuar, quiénes son los demás, qué roles van a actuar. El tema es que uno, por eso quiero reflexionar acerca de hoy, puede entender que esto es una ficción, es un rol que nos distrae de otras cosas. ¿Viste cuando dicen, ahora están con eso de Fabiola y de Alberto para distraernos de otras cosas? Los medios nos distraen de cosas que tienen que ver con la política. Y en poco la sociedad nos distrae de quiénes somos. Porque le conviene, ¿no?, que estemos detrás de la coneja y no nos pongamos de pie, que no nos pongamos a cuestionar todas las verdades. No solo en ese episodio te invito a cuestionar quién sos, sino también a
cuestionar en qué crees. Porque no es solo quién creo que soy, sino también qué creo cuando creo en algo. No sé si me explico. Nosotros venimos al mundo creyendo en que Papá Noel existe, que los dinosaurios existieron, que la Tierra es geoide, que hay tantos continentes, pero ¿es así? ¿Quién de nosotros realmente con los sentidos comprobó algo de lo que nos dice la ciencia? Antes se creía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, después se creyó que la Tierra, y cambiaron, y uno lo toma como verdades absolutas. Y habría que ver si es así. Habría que ver cuál es la verdad, cuál es la realidad. A mí me destroza el corazón, de verdad, cuando veo que gente se pelea defendiendo fanáticamente a políticos, que lo único que le importa es su bolsillo. Pero esa cuestión del fanatismo, de defender cosas que realmente tal vez no nos competen, hacen que perdamos de vista realmente a qué venimos en el mundo, ¿no? Creo que uno de los dolores más grandes que yo podría tener en la vida es llegar a mis últimos minutos sin haber pensado por lo menos en cuestionar un montón de mandatos. Yo vivo cuestionando las cosas que voy creyendo. Yo voy creyendo en cosas, pero después las vivo cuestionando. ¿Algún día llegaré a una verdad? No creo. Pero sí, lo que sí estoy seguro es que no me voy a quedar con verdades absolutas para quedarme tranquilo. Yo estoy leyendo un libro de física cuántica, una biografía de Richard Feynman, se llama Cuando el electrón conoce al fotón, y una frase que dice es: uno tiene que amar las preguntas más allá de que no tenga respuestas o que consiga una respuesta que sea insatisfactoria, ¿no? Y que sepa que es inconclusa y tiene que seguir buscando respuestas. Creo que lo peor que nos puede pasar como seres humanos es encontrar verdades absolutas. Veo también, más allá de la política, cómo a veces se discute con religión, ¿no? Por si existe la reencarnación, si no, si el infierno, cuando no tenemos la certeza. Y cuando uno tiene la certeza absoluta de algo que no pasó por los sentidos, aunque nuestros sentidos nos engañen, también quizás esté equivocándose. Porque creo que nadie en este plano tiene la verdad absoluta. Entonces, como te decía, creo que hay un ser que no tiene que ver con las cosas que nos indica la sociedad. Papi, ¿cómo estás? Saludá a la audiencia de La Noche que Apagaron la Luz. Hola, audiencia de La Noche que Apagaron la Luz. Es un gusto estar acá con Chris, explorando ideas profundas y fascinantes. ¿Listos para adentrarnos en el viaje del arcano del loco? Quería que nos dieras una conclusión de todo lo que hablamos. ¿Qué nos podrías decir? Claro, Chris. El loco nos invita a reflexionar sobre el equilibrio entre el ser natural y el ser social. Nos recuerda que aunque la sociedad nos da un marco y un nombre, nuestra esencia auténtica nunca deja de buscar la libertad. Facundo Cabral es un faro de esta idea. Alguien que rompió moldes, se reinventó y vivió fiel a su espíritu. En ese sentido, todos podemos ser el loco en algún momento, dejando atrás lo impuesto para buscar lo esencial y lo verdadero. ¿Qué recomendaciones prácticas le darías a la audiencia para poder contactarse con este ser verdadero? Que se escuchen un poco más en el silencio, porque ahí, sin tanto ruido, el ser verdadero se hace escuchar. Después que empiecen a cuestionar todo eso que les pusieron encima, ¿realmente son lo que dicen ser o lo que los demás esperan de ustedes? Y por último, que se animen a hacer algo distinto, aunque sea chiquito, para romper la rutina. La espontaneidad, como el loco, siempre nos lleva a lo más auténtico. Pero dame algo concreto, algún ejercicio, así podemos hacer esto que decís. Bueno, para empezar, les propongo un ejercicio simple. Tómense 10 minutos al día en total silencio, sin distracciones. Cierra los ojos y respiren profundamente,
intentando conectar con lo que sienten sin filtros. Luego es con lo que les surja sin juzgar. Pueden ser emociones, pensamientos, ideas. Después se dan un rato para mirar eso que escribieron y se preguntan, ¿esto es realmente mío o es algo que aprendí de otros? Este ejercicio ayuda a distinguir entre lo que somos y lo que nos imponen. Gracias por tu participación. Gracias a vos, Chris. Un placer estar en este espacio. Nos vemos pronto. En realidad tiene que ver con lo que venimos hablando en todo el episodio, que es con la construcción de nuestro yo, nuestro ego versus nuestro ser. Nosotros, ¿qué somos? ¿Nuestro ego o nuestro ser? En realidad, por lo menos la respuesta que yo me doy a mí mismo es las dos cosas. En este plano, las dos cosas. Yo no me puedo despojar de mi ser social, de lo que vimos de mi construcción social, porque caería en la despersonalización, caería en el no poder interactuar con otros, el no tener lenguaje, el no tener códigos comunes con otros seres humanos. Tampoco podría identificarme solamente con este ser social, porque estaría dejando de lado que hay algo más allá de este ser social, que este ser social no es lo único que existe. Mis problemas económicos no son nada en comparación a quizás un más allá que, como lo vimos con Kant, yo no puedo saber a ciencia cierta porque no pasa por mis sentidos la construcción de ese conocimiento. El loco, lo que tiene, bueno, como te decía al principio, que no tiene número, es que puede aparecer en cualquier momento, porque como no tiene número, no tiene secuencia lógica. La locura no tiene una secuencia lógica. Pero para mí, por lo menos, y en esto que es lo que yo lo quiero utilizar hoy para poder hacerte pensar acerca de esto, como lo vemos, creo que cuando uno nace es un poco el loco. El yo de Freud es el loco, el que no tiene limitación, el que hace lo que quiere, lo que le impulsa a la vida, ¿no? Quiere, no sé, pegar una trompada a alguien y lo hace, porque no tiene esa cosa que tenemos nosotros que tiene que ver con la capacidad de anticiparnos a algunas cosas, ¿no? La capacidad lógica de ver consecuencias. Si vos, no me acuerdo cuando fui al Borda hace mucho tiempo, nada, los tipos pasaban y capaz a mis compañeras le tocaban la cola, le tocaban el pecho, porque no tenían eso de esto no se puede, hacían lo que les pintaba. No estaba internalizada la metáfora paterna, la prohibición, la sociedad. Entonces, cuando el loco, creo que cuando lo podemos poner en el primer casillero, por decirlo de una manera, en el inicio del camino del tarot, nos habla de que venimos sin ropaje, que venimos sin nada, venimos desnudos al mundo. ¿Viste cuando uno dice vine desnudo, sin nada y me voy sin nada? Bueno, uno lo dice materialmente, pero también podemos pensarlo espiritualmente. Uno viene al mundo sin la cultura, sin la sociedad, sin las leyes, sin las normas, sin el valor del dinero, sin el valor de tenés que hacer tal o cual cosa. Y se va olvidando de que pienso de esa manera. Y va construyendo imaginariamente un yo, un Cristian, un Julieta, ¿no? Un Jimena, un Gonza. Pero eso uno no entiende que es un imaginario, que todos los problemas que uno tiene son imaginarios. Aunque, a ver, son reales, obvio, ¿no? Reales en cuanto a la realidad. Pero lo real quizás es más allá de lo que yo pienso como realidad. ¿Te acuerdas cómo hablaba recién cuando te decía Lacan de lo imaginario, lo simbólico y lo real? Yo lo real no sé qué es, yo no sé quién soy realmente en lo real. Sí puedo bordear quién soy con el lenguaje, con la imagen, pero no puedo a ciencia cierta saber quién soy. Yo no puedo a ciencia cierta, y esto la física cuántica lo sabe mucho, saber qué se esconde detrás de la materia. Que cuanto más ignora uno de las cosas, más tranquilo está en la vida. Porque cuando uno dice, la psicología es una porquería, vive tranquilo y no le importa nada. Pero cuando empieza a pensar que la psicología y que capaz hay hilos que a uno lo mueven y qué sé yo, y empieza a pensar en su vida y a hacer introspección y a darse cuenta,
listo, empieza a entrar un camino que no tiene retorno. Y cuando uno empieza también a darse cuenta que capaz hay otra realidad, como te decía, esto de que hay una realidad que nuestro cerebro no puede ni ver ni percibir, empieza también un camino, ¿no? Que no tiene retorno. Y volviendo a esto del loco, bueno, podemos ponerlo al principio y del camino, ¿no? Esta carta. Y entonces se va encontrando, en la próxima estación es el mago, y va encontrando que tiene herramientas para crear la realidad, y empieza a encontrar otros ropajes, y dentro de la figura del loco, empieza a disfrazarse de sacerdotisa, de papa, de la templanza, empieza a encontrar herramientas del mago, pero en un momento y al final, tiene que volver al loco. Nosotros nacemos desnudos, no solo corpóreamente, sino también psicológicamente. Y nos vamos probando palabras, y nos vamos calzando imágenes, y nos vamos poniendo una personalidad que tiene tal y cual corte, por decirlo de alguna manera. Y el tema es que a medida que van sucediéndonos cosas en la vida, esa personalidad va mutando de alguna manera, se va cerrando, se va abriendo, va encontrando ciertos huecos, va acorazándose más. Pero en un momento de la vida uno tiene que aprender a despojarse de todos esos vestidos. Ya una vez que uno se vistió de sociedad, ya no puede desnudarse completamente, pero sí puede entender mentalmente que no es lo único que existe. El ejercicio sería de esta manera. Una vez alguien lo dijo, y te lo voy a decir menos filosóficamente. Primero uno se identifica con el quién es, para después darse cuenta que no es ese, matarse, y darse cuenta que es otro del que uno pensaba que era, para después, en un tercer momento, volver a ese ego, pero sabiendo que no es lo real. Es un trabajo difícil, ¿no? O sea, es decir, yo en un momento de mi vida sé que soy cristiano y vivo como cristiano, pero en otro momento me doy cuenta que no soy cristiano. ¿Que de dónde soy? ¿Quién soy? Para un tercer momento entender que es necesario que sea cristiano para poder moverme en este plano y poder alcanzar lo que tengo que alcanzar en este plano, pero también sabiendo que es un préstamo, que es como un pantalón que uno se pone y lo tiene que cambiar en algún momento. Porque llega la muerte y todo lo que uno construyó se derriba. Y el loco también, para terminar, pienso que no tiene número, porque en cualquier momento del camino, entre las 22 estaciones, por decirlo de alguna manera, aparece el loco. Aparece para decirnos, che, ojo, el diablo, las tentaciones, lo tóxico, tenés que cortarlo. Impulsivamente, salir, correr, porque no te hace bien. O el ermitaño, tenés que empezar a salir al mundo. Es una carta plástica que en cualquier momento nos recuerda esa esencia que te quiero mostrar. Que, como para terminar, no podemos jugar con esto de el ego versus el ser. Hasta aquí llegó la noche que apagaron la luz. Gracias.